Hola, muy buenas tardes, noches. ¿No quieres ver el fútbol? ¿Quieres ver algo relacionado con política? Pues hoy aquí tenemos algo interesante, porque vamos a hacer un directo especial para hablar de Joe Biden, el presidente estadounidense en ejercicio, que el pobre, a raíz del debate del 27 de junio, suscitó dudas entre determinados sectores del Partido Demócrata y determinados medios. Hay que destacar por su, ¿cómo diría yo?, tenacidad, de New York Times, acerca de que quizá se tenía que retirar. El propio Joe Biden, estos últimos días, envió una carta a los miembros del Congreso de los Estados Unidos indicando su voluntad de seguir. Voluntad que ya había expresado la semana pasada en un acto en Wisconsin, que va a ser un swing state importante. Por lo tanto, tenemos esta cuestión, tenemos unas encuestas que en principio están favoreciendo a Donald Trump, pero quiero recordar que quedan 4 meses de campaña. Entonces, para eso tengo hoy para comentar a Juan Carlos Pérez, que ya es un viejo conocido de este canal, y a Mariano López de Miguel, que tengo el gusto de tener por primera vez aquí. Así que nada, muchas gracias a ambos y buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación, Xavier. Encantado de estar por primera vez en tu canal. Un abrazo enorme. Gracias. Ciertamente encantado con un tema bien interesante en donde hay que señalar el proceso, valga la redundancia tal vez, del sistema electoral de los Estados Unidos, con una larga situación en donde prácticamente a mitad de mandato empiezan los candidatos, después de las elecciones de mitad de mandato, a empezar en el proceso de primarias o pensar quién puede ser precandidato y luego ir haciendo recogida de fondos. El tema de los fondos es muy importante en Estados Unidos, es pieza clave, que es con el que están jugando ciertas bases demócratas, sobre todo ligadas por ejemplo a Disney y a otras corporaciones, para tratar de mover la silla a tío Joe. Y evidentemente está el propio proceso de primarias con los caucus y todos estos elementos que son importantes, que van en paralelo entre los dos partidos hasta culminar en las convenciones. En principio la primera suele ser del partido que no está en la Casa Blanca y la segunda el partido que está en la Casa Blanca, que suelen ser en julio-agosto, antes de el primer martes después del primer lunes de noviembre, que viene todo derivado de ese momento del siglo XVIII donde el tema de las cosechas y cosas que son tradicionales. Es importante, sobre todo porque todo este proceso y el para qué y qué conviene para quién y las competencias, porque ¿quién conoce el secretario de Vivienda fuera de Estados Unidos? Conocemos al secretario de Comercio, el del Tesoro. Yo sabía quién era el secretario de Vivienda de Donald Trump, Ben Carson. Ben Carson, famoso neurocirujano, también muy buen, digamos, escritor de libros y un evangelista demasiado profuso y difuso, ¿no? Sí, pero me refiero a que habitualmente los que suelen tener predicamento internacional suelen ser sota caballo rey, secretario de Estado, de Defensa. ¿Por qué? Porque las competencias que llamamos de Estado y Bienestar habitualmente están en los estados. Son los que tienen esas competencias. Por lo tanto, tiene bastante miga todo esto, más allá de Joe sí o no, que eso sería fácil de ventilar. Bien, pues Mariano, inicia tú también tu opinión. Pues más o menos estoy... Bueno, lo más importante es lo que habéis comentado, lo de los caucus, etcétera. 4 meses, tanto aquí funciona la relatividad del tiempo. Tanto es poco tiempo, valga la redundancia, como también es mucho y puede dar pie a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de un caso similar, no con un presidente en activo, sino con un candidato, en este caso, vicepresidente. Cuando la campaña del 72 de McGovern contra Nixon, que fue una reelección que barrió Nixon por, bueno, creo que ganaron todos los estados salvo uno, tipo el de Reagan en el 84 frente a Walt Mondale, pues en este caso el candidato a vicepresidente era Thomas Singleton, hasta que se hizo una campaña bastante abusiva en su contra porque había sufrido desde los 15 años por bullying en el colegio, pues muchos traumas, con actos de depresión
Y gracias a eso, y digo gracias de una forma bastante, digamos, dolorosa, porque fue una zancadilla a un buen político, pudo desempeñarse posteriormente como senador, me parece que era por Missouri, pues se reemplazó a esta persona que encima giraba justamente hacia la más izquierdista o centroizquierda del Partido Demócrata por una persona más beligerante como era el antiguo suegro de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sergeant Shriver. Y desde luego es lo que en cuanto vi lo de Biden me acordé de Eagleton. Sí, no voy a negar una cosa, Joe Biden tiene muchos problemas de salud, los achaques propios de la edad que tiene, pero a ver, Donald Trump es 3 años más joven que él. Y no es solo eso, sabemos perfectamente lo que falsificó sus certificados médicos, no solo relacionados con sobrepeso, etcétera, etcétera, sino de salud mental. En un país donde el riesgo de que haya un problema en cualquier tipo de escalafón laboral, incluido la presidencia, de salud mental o de problemas mentales, es muy alto debido al nivel de estrés y al nivel de vida post-pandemia principalmente. Creo que esto es harto conocido. Y si lo silenciamos, vamos por mal camino. Claro. Es muy interesante la aportación que acabas de hacer. Yo creo que aquí quizás tenemos que hablar más que de la sustancia, porque sí, es que Donald Trump tiene 78 años, ¿no? De lo que se percibe hacia afuera, ¿no? Porque ese es principalmente el gran problema. Aquí hablamos del juego de las percepciones, de lo que uno ve, que luego lo que uno ve puede ser muy distinto a lo que hay por dentro. Pero yo quiero recordar, ¿no? Franklin Delano Roosevelt ganó la Segunda Guerra Mundial en una silla de ruedas. Porque no podía. Y con una enfermedad terminal. Y claro, terminal como un polio que de aquella tenía un tratamiento mucho más invasivo. Pedía siempre que le grabasen sentado o demás, porque era incapaz de moverse. Llevaba una especie de extensores en los pies para no caerse, porque el equilibrio era, vamos, realmente infame. Claro, pero siendo esto verdad, lo que nadie discutía era su capacidad, sí. Claro, esto es igual que para un juez. Un juez puede trabajar siendo paralítico, siempre y cuando tenga las condiciones intelectuales bien. Eso es lo que se exige. De hecho, esto viene a cuento de que, por ejemplo, los mandatos de los jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos son vitalicios y, aunque hay casos de renuncia voluntaria, son los menos. La mayoría dejan la vacante por fallecimiento. Por muerte, sí, por muerte natural o muerte, sí. Eso me permite introducir un elemento bien interesante que ya lo mencioné antes, como es el tema de la tradición. En Estados Unidos funciona bastante el tema de la tradición, hasta el punto de que, en buena medida, lleva a vericuetos bastante curiosos. Ejemplo práctico, cuando a George Washington, después de 2 mandatos, le dijeron que, oye, ¿quieres un tercer mandato? Y dijo que no, quiero ir con Marta a Virginia, a mi casa, y estar tranquilo, ya me habéis dado mucho a baqueta, lo mismo que también le habían ofrecido ser rey de Estados Unidos, y dijo que no. Imaginar qué habría pasado de haber dicho que sí. Y entonces, en 1945, después de precisamente Franklin Delano Roosevelt, la cuarta elección, en el 40 la tercera, en el 44 la cuarta, ya se dieron cuenta de esto que era una tradición, de como George Washington, 2 mandatos, ya está, pues había que ponerlo por escrito, que no valía solamente decirlo. La Corte Suprema son 9, pero también por tradición. Podrían ser 9 o 27 o 50.000 jueces de la Corte Suprema. Con lo cual, eso de la tradición a veces deja briznas abiertas, como por ejemplo el tema de Joe, que es candidato porque las bases han elegido que sea el candidato, pero cuando uno llega con los candidatos que tiene, que solamente es Joe, habitualmente podemos encontrar a otros, y estaba el Kennedy conspiracionista, antivacunas, el chalao que va a ir como independiente, porque le ha dicho, que no vais conmigo con los demócratas, pues me doy el piro y presento la candidatura como independiente. Pues Joe ganó las primarias. Y cuando los delegados, con la representación demócrata hay superdelegados, que esa es diferencia importante, como bien sabéis, respecto de los republicanos, limitando más el poder del Comité Nacional Republicano que respecto del demócrata, aunque el margen de maniobra no sea tan importante, pues puede llegar el ámbito de la convención demócrata y conjurarse
de que, oye, que queremos a Michelle Obama. Y si el 51% de la gente de la convención dice, oye, damos nuestro voto, porque no están obligados de una manera tan clara como puede ser en Europa. Porque eso son tradiciones. Y cuando la tradición, que está para romperse a veces, abre camino a esa puerta, se entra en el mundo de lo desconocido. Y de hecho pasó también la Convención Republicana del año 79-80, la del 80, perdón. Hubo un momento que se volvió a hablar de que Bush era un candidato débil y había perdido las primarias contra Reagan, pero que era también un candidato débil como vicepresidente, que se podía lastrar la figura tras los escándalos de Spiro Agnew, también de Walter Mondale, que fue un vicepresidente anodino, posteriormente un candidato también muy débil, pero muy buen embajador ante Japón. Eso no se va a negar, y una de las personas más interesadas en los proyectos verdes del Partido Demócrata, pero el republicano se dijo, bueno, pues estuvo medio año como vicepresidente de Estados Unidos Gerald Ford. ¿Por qué no hacemos una fórmula de cohabitación en la que sea Reagan presidente y Gerald Ford vicepresidente? No quiero decir que sea igual, pero efectivamente hubo un momento en el que las propias bases republicanas por poco hacen que Gerald Ford sea candidato a vicepresidente. Al final fue, creo que ante un café y varios donuts, varios de los propios, esto lo comentaba, creo que era el autor de Bale, uno de los autores del libro del Watergate, Bob Woodward. Bob Woodward, gracias, sí. Bob Woodward comentaba que había sido así, ante una bandeja con donuts y unos cuantos cafés, dijeron, pues Ford que se retire de nuevo a Nebraska y que en todo caso el mal menor es Bush, que había sido director de la CIA y que por eso decían en muchos casos que era algo mal visto, por el tema del año de la inteligencia, todo lo que había carecido documentos desclasificados a raíz del golpe en Chile, la operación Cóndor, etcétera. Pero yo os digo, yo lo poco que he leído es como indicáis, tradición, pero en muchos casos se puede dar, y perdón por la expresión tan chabacana, la vuelta a la tortilla. Sí, no, totalmente. De hecho, y esto es algo que Juan Carlos dice muy a menudo, en contraposición al modelo organizativo que tiene el PNV, los delegados de la convención demócrata-republicana no tienen mandato imperativo. De la misma manera que tampoco lo tienen, y esto no se sabe, los miembros del colegio electoral. Porque cuando, y de hecho en la elección de 2020, la ganó Donald Trump por número de compromisarios, pero no todos le votaron, Exactamente, sí. Es decir, bueno, eso también pasó con 2000, con el asunto de Florida, en donde como pasó lo que pasó, y a cada recuento que se iba avanzando en diciembre, en noviembre, diciembre, iba recortándose hasta el punto de que se podía visorar que en Miami-Dade había ganado Al Gore, y ganando en Miami-Dade había ganado en Florida, y ganando en Florida había ganado la presidencia, pues la tradición pudo romperse porque dijeron, oye, dile a algún representante republicano que dado que en realidad ha ganado y la Corte Suprema ha cortado el recuento, que sean honestos y te voten a ti para presidente. Luego no hicieron el como si hubiera un mandato imperativo y votaron lo que había salido de los estados, lo cual evidentemente me lleva a recordar una cosa: no es una elección, no es directa, no es una elección porque son 50 elecciones, una por cada estado, y no es directa porque es a un colegio electoral, que has dicho. Por lo tanto, cuando hablamos de swing states, porque son delegados al colegio electoral. Por eso digo que son 50. Cada una tiene a un secretario en cada departamento de cada estado. Y eso se vio en Georgia, en 2020, se vio en Georgia, que era gobierno republicano, pero se mantuvo fiel a lo que estaban diciendo las urnas. Incluso Trump le amenazó al secretario responsable del conteo. Sí. Por lo tanto, ahí está parte del intríngulis, de que no es una elección, no es directa, y por eso en los swing states, pues igual en Arizona tienen el tema de la migración, igual en Michigan tienen el tema de la industria o del textil y por tanto los candidatos tienen que ir, bueno, a este que le prometo,
Porque el lema, el mantra de Make America Great Again, que creo que también lo tenía Reagan en el 80, es un significante vacío. Porque para mí, hacer grande América pues puede ser votar el submarino nuclear Abraham Lincoln, y para otro puede ser que rompa el orto a los chinos en tema de aranceles. Juan Carlos, ¿estás acusando al pato Donald de utilizar conceptos de Ernesto Laclau? No. Lo que sí se pudo ver es demasiado lo que comenta Juan Carlos. Hay que ir casi estado por estado. Por eso decían que, a sabiendas de que luego utilizaban mucho Twitter, etcétera, y las redes sociales, Trump realmente tuvo en 2016, aparte de lo que pudo ser luego la injerencia extranjera de Rusia, que podemos hablar largo y tendido de ello, pero bueno, que tuvo la suerte de ser un candidato presidencial analógico. Es verdad que iba saltando sus mantras entre un sitio y otro, pero calaron. Y el puerta a puerta en muchos sitios, especialmente aquellos que se han empobrecido y que están dejados de Washington DC, que ocurre también por desgracia, son en los que ganan este tipo de mensajes populistas. Sí, ni más ni menos. Es lo mismo que pasó con Cambridge Analytica y el Brexit en el tema de 2016 en el Reino Unido. Que es el mismo sistema que precisamente lo hemos tenido hace un rato. Circunscripción uninominal, con un voto de más ganas la elección, y por lo tanto el resto es basura. Con lo cual puede haber barrios enteros en donde no hacen campaña nadie, porque ¿para qué van a hacer campaña ahí? Y se sienten absolutamente olvidados y marginados. De hecho, Trump, por ejemplo, no va a perder el tiempo en ir a hacer campaña a Nueva York. Hizo un meeting simbólico en el Bronx, ¿no? Pero fue simbólico. Este meeting no lo da en octubre. No, porque no le vale de nada. Es decir, en la ciudad de Nueva York, hablo de la ciudad, no del estado, donde hay menos diferencia, el Partido Demócrata obtiene más del 80% de los votos. Es un caladero de votos, exactamente. Como California, puede ser San Francisco, etcétera. Sí. Es como si el PSOE hace el mitin central de una campaña a las generales en 2 semanas. Claro, eso es perder el tiempo. Entonces, swing states que parece que pueda haber definidos. Bueno, hablemos de los clásicos Florida y Ohio, aunque recordemos que en 2020 se los llevó el Partido Republicano. Eso es. Bueno, y Ohio casi siempre era nuestro Aragón. Quien ganaba en Ohio ganaba la presidencia. Claro, pero ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Démonos cuenta de que, por ejemplo, las convenciones de los partidos están también pensadas. Es decir, el Partido Demócrata la va a hacer en Illinois, Chicago. El lugar donde Joe Biden dijo que iba a seguir fue en Wisconsin. Y ahí va a haber básicamente, aparte de Florida y Ohio, 3 swing states. Sobre todo estoy pensando en el norte, en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. De momento yo no me atrevo a decir que Illinois sea un swing state, porque el último republicano que ganó allí fue George Bush padre en el 88. Y me atrevería a decir que Arizona va a ser también un swing state, que ganó Arizona, quizá Nuevo México. Yo también pienso en Nuevo México. Ahí tiene posibilidades. Trump, es verdad que siempre ha tirado demócrata, pero por ejemplo en 2016 ganó Trump. Y fue no muy, por así decirlo, fue algo inesperado. También Pensilvania, porque Pensilvania era generalmente demócrata, también había tenido, sí, gobernadores republicanos, etcétera, pero que eran de estos republicanos. Como los republicanos de New Jersey. Pues casi. Y efectivamente, más abiertos, una rama, vamos a decir, más liberal en lo social, quizá incluso, y conservadora en lo fiscal. Sí, desde luego. Pero claro, cuando cambia, yo creo que fue cuando me enteré por la mañana que había ganado Trump en 2016. Dijeron, ha caído Pensilvania en manos de los republicanos, ya se ha ganado la presidencia por parte de Trump, aún perdiendo el voto popular. Y claro, sí, Pensilvania es muy importante por el tema de, sobre todo, y se me permite decirlo Javier, perdón, es el tema de
del cambio demográfico. Hay la herencia demográfica de ucranianos, rusos, polacos del este, que puede estar influidos, aunque no lo parezca, por la guerra en Ucrania. Claro, Michigan. Perdón, dime. Claro, que influye de la misma manera que el electorado cubano-americano, en Florida, con independencia de su clase social, que esto es algo que muchas veces no se sabe, tiende a votar republicano por una cuestión del choque con el tema comunista, de la misma manera que el electorado nicaragüense, dentro de lo que es el electorado hispano, porque muchas veces se habla del electorado hispano en los Estados Unidos como un cajón desastre. Vamos a ver, primera, importante diferenciar el origen. No es lo mismo el electorado cubano que el voto nicaragüense, que el voto mexicano, que el voto colombiano. Sí. Efectivamente, es totalmente distinto. Y segunda, recordemos que si tú eres hijo de mexicanos o de cubanos o de colombianos, aunque no sepas hablar español, en el censo vas a constar como hispano. Hispano, exactamente. Sí. Y lo digo porque hay ya muchos hispanos que no saben hablar en castellano. No, por ejemplo, Ted Cruz. Ted Cruz nunca supo hablar español, hablaba un español ínfimo. Claro, pero Ted Cruz es un caso híbrido y ya de muy pequeño, ¿eh? Ojo, quiero decir, pero a ver, Marco Rubio sí sabe, pero a lo que me refiero, y era lo que yo quería explicar, es que un hijo de dos mexicanos que viva en Nueva York, si no se relaciona con hispanos, en el censo puede constar como tal, pero su pauta de voto no va a ser distinguible de la de un italoamericano o un americano de origen irlandés. Sí, exactamente, sí. Y que son tronca en el censo y que también está en la idiosincrasia de los Estados Unidos respecto a las cajitas y los barrios, y separar este es el barrio de los chinos, este barrio de los hispanos, este es el barrio de no sé dónde, y la distribución urbana que bien sabes, porque estuviste por allí, y evidentemente que cada cierto tiempo cambia el censo y que eso influye también luego en la distribución de los números para el colegio electoral, porque también cambia en el tema de la cámara baja. En Alemania, y puede parecer exótico la referencia, pero para la elección del jefe de Estado se reúne el Bundesrat y el Bundestag y juntos eligen al jefe de Estado, es decir, ahora el presidente Franz Walter Steinmeier. Pues algo parecido pasa en Estados Unidos, porque para elegir el número total de los representantes al colegio electoral se suma cámara baja y cámara alta, y el número que sale son los miembros del colegio electoral. ¿Y cómo se subdivide? En cada estado, miembros de la Cámara de Representantes más miembros del Senado, y esos son los números que hay que elegir. Antes era distinto y ahora se hace de manera directa. En un momento los gobernadores eran los que elegían según qué fórmulas quienes iban a ser los delegados para ese colegio. Incluso había ese asunto de que terminadas las elecciones era el 4 de marzo cuando se produciría la investidura, y esto cambió precisamente con Franklin Delano Roosevelt, que pasó de ser el 4 de marzo al 20 de enero porque se pensaba que ya las comunicaciones para llevar desde los estados a Washington habían evolucionado y por tanto no era preciso tanto tiempo, lo cual resulta curioso todavía más porque esto de la dilatación temporal afectó a la herencia en 1860 cuando por esperar mucho se organizó la Confederación, y cuando llegó el 4 de marzo de 1861 había un estado ya confederado y ya organizado que fue el que acabó generando toda la guerra civil. Tal vez de haber sido el mandato de Lincoln el 20 de enero de 1861 y no el 4 de marzo, las cosas hubieran sido distintas. Por tanto, se dio un amplio margen que algunos pueden aprovechar para X cosa. Por lo tanto, todas estas cosas tienen importancia, sobre todo cuando la propia Constitución, y esto lo sabéis bastante bien, habla de 4/5 para los negros como partes de ser humano. Sí, y no solo eso, está diciendo también lo que decís, disculpad, Xavier, que una cosa de los swing states de Michigan, he pensado en un voto de castigo. Por ejemplo, Dearborn está poblado en un 80% por ciudadanos estadounidenses de origen árabe, principalmente palestino.
Sí, son Por vectores. la guerra Israel-Hamas, pues Son vectores que afectan. Bueno, y tenemos también la cuestión de cómo se moviliza el voto afroamericano, que por ejemplo en Michigan es clave. Es decir, esa fue en Michigan y en Pensilvania especialmente. Sí. En esos dos estados, probablemente el caso George Floyd influyó decisivamente en la victoria de Joe Biden. Recordemos además que en los Estados Unidos el sistema de voto obliga a que te inscribas. Es un trámite, pero tienes que hacerlo. Tienes que registrarte para votar. No es como aquí, que es algo natural. Allí es distinto. Para cada elección tienes que inscribirte oportunamente. Correcto. Y tenemos que ver hasta qué punto también se volverá a ver acusaciones sobre el US Postal, ¿no? Cuando fue, debido también que ocurrió la pandemia y demás, batió récords en cuanto a voto por correo. Creo que fueron aproximadamente 80 millones de personas que votaron por correo. Y eso lo utilizó Trump luego para decir que había acaecido un fraude, ¿no? Una de sus más barbaridades, pero bueno, el miedo está ahí, y con todo lo que estamos hablando, yo creo que no es tanto el miedo a la salud de Biden, y si ya, por ejemplo, incluso pues gente famosa, estoy pensando en Mark Hamill, que es muy activo en las redes, aparecía diciendo lo que había propugnado si salía otra vez como presidente Trump. Lo primero fundamental es que la gente tiene miedo a que intente perpetuarse en el poder, que quiera cambiar la Constitución, algo muy raro, serían 4 años más y listo. Sí. Pero si ya hizo en esos 4 años de 2016 al 20 tantísimo daño, todavía el país está recuperando dichas heridas, porque estamos hablando de una pandemia, una sociedad polarizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podría causar ahora si vuelve a ser reelecto? Y hay miedo razonable porque el Tribunal Supremo hizo bastante bien su trabajo, porque en todo el tracto que hubo de denuncias sobre fraude en 2020, fueron por todas las cortes, desde abajo arriba hasta la Corte Suprema, diciendo que no había ninguna prueba de fraude. Y el Tribunal Supremo, teniendo 3 miembros electos por Donald Trump, 3 miembros electos por otros presidentes republicanos y 3 por presidentes demócratas, votó por 6-3 que no había pruebas de fraude. Si hubiera sido mimético, en otros lugares pasaría: ustedes son de la cuerda tal, estos son de la cuerda tal, mayoría mecánica, Donald Trump presidente. No fue así. Podemos tener la seguridad de que, en cierta manera, hay unos contrapesos que funcionan. Pero ahora tenemos una situación curiosa, y es que tenemos el momento en el que eso ha fallado. Y eso ha fallado en que han dicho que lo del 6 de enero de 2021 era parte de los deberes que tenía el presidente, o la alternativa era que, como es asunto privado y no fue un acto desde el despacho oval, entonces no es sujeto a problema. Hasta el punto de que la juez Sotomayor comentó que si el señor Trump mataba a uno de sus rivales políticos como una orden ejecutiva, eso no sería constitutivo de delito alguno. Recuerden, los que están escuchando, cuando se produce la Revolución Francesa, supuestamente para quitar el antiguo régimen y supuestamente para quitar a los Borbones, luego llega Luis XVIII, mucho más absolutista que Luis XVI, y con unos poderes que ya le hubiera gustado tener a Luis XVI. Puede pasar lo mismo. Si a Donald Trump se le ha dado inmunidad después de lo que pasó referido al 6 de enero de 2021, eso es lo que le hubiera gustado tener al señor Nixon con el Watergate. Totalmente. Por eso digo que para ser 2024 estoy viendo muchas similitudes con 1972, ¿no? Lo que hemos dicho de Eagleton, la campaña sucia contra McGovern, una victoria, arrolladora y abrumadora por Nixon, pero que ya empieza mal, porque creo que fue el año siguiente cuando directamente no dimite Nixon, empieza a hablarse del Watergate y de aquella, pero se habla también de la dimisión de Spiro Agnew, el vicepresidente, que por cierto el que acabaría siendo presidente nunca pasó por unas elecciones. Gerald Ford nunca fue electo ni para la vicepresidencia ni para nada similar. Creo que únicamente fue nombrado como congresista presidente del Congreso del Senado, ¿no? No recuerdo bien. Era miembro del Congreso y a partir de ahí
pues entró en la vicepresidencia y luego en la presidencia, sí. Y además en aquella época hay que recordar no solamente la película de Alan J. Pakula, que está muy bien, de 1976, sino también el libro de Bob Woodward y Carl Bernstein, porque en el momento en el que lo deja, la película, empieza lo más interesante, porque es cuando sale el chorreo de asuntos en donde el Partido Republicano o algunas cabezas pensantes del Partido Republicano, especialmente el señor Nixon, habían visto cómo el señor Roosevelt, luego Truman, tenían el poder en el Senado a través de Lyndon B. Johnson, de Texas. Habían visto que los demócratas dominaban toda la escena y se sintieron mal. ¿Cómo quitamos a los demócratas de medio? Se puede hacer por la vía legal, pero por la vía legal no hacía nada, con lo cual organizaron una estructura para destruir sistemáticamente a todos y cada uno de los candidatos que presentara el Partido Demócrata. Eso es el Watergate. No un robo de cuarta en el edificio del Comité Nacional Demócrata. No, eso es en la punta del iceberg. Cosa que evidentemente... Nunca se descubrió qué pasó con, por ejemplo, el asesinato de Bobby Kennedy. Nunca se descubrió lo que ha pasado con Eagleton. Bueno, sí, una trampa sucia. Y luego cuando... antes también, que podemos hablar de 1988... cuando el candidato presidencial no iba a ser Michael Dukakis por parte de los demócratas, era Gary Hart. Y que por un lío de faldas fue defenestrado. Y Trump en 2016, con más de un lío de faldas que encima le han llevado a ser condenado ahora, acabó siendo electo presidente. Con lo cual... Claro, ahí abrís un tema interesante y un melón en el que creo que hay que centrar la cuestión, y es ¿por qué una persona que ya ha sido condenada por el caso Stormy Daniels? ¿Por qué una persona que polariza tanto la sociedad estadounidense? ¿Por qué Joe Biden no resulta, digo, no solo por las encuestas de intención de voto, sino por un tipo de encuestas que a mí me interesan aún más, que son cuando se le pregunta al votante del Partido Demócrata a quién ve más capacitado física y cognitivamente. Y la sorpresa nos la llevamos con que los votantes demócratas dicen que ven en mejores condiciones a Trump. No que vayan a votar a Trump, pero que ven en mejores condiciones, sí. Claro. Ahí lo que nos tenemos que preguntar es, con todo este bagaje, hemos llegado hasta aquí y hemos llegado a un punto en el que nos hemos pasado 15 días prácticamente debatiendo o hablando sobre la continuidad de Joe Biden como candidato cuando es presidente en ejercicio. Sí. Yo tengo que lanzar la pregunta. ¿Consideráis que Joe Biden está en capacidad cognitiva? Lo de movilidad es lo de menos, porque como hemos dicho antes, en cuestiones de movilidad, como si va en silla de ruedas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Joe Biden está en condiciones cognitivas de afrontar con garantías un nuevo mandato? No lo puedo garantizar. No lo puedo garantizar en mi caso, y no quiero mojarme, no es que no quiera mojarme, es que he vivido algo igual. Bueno, yo era muy pequeño, pero en su segundo mandato, a partir del año 84, y a raíz del atentado que sufrió, aparte que era muy mayor, Ronald Reagan, los 16 últimos meses de su mandato, estuvo gobernando y siendo diagnosticado del mal de Alzheimer. Esto no quiere decir que Joe Biden no tiene. ¿Perdón? Ya estaba diagnosticado. Estaba diagnosticado, apareció posteriormente porque sobre todo se fijaron en el tipo de firma que tenía. Creo que apareció en el libro de Bale, en la nueva edición de Bob Woodward, en la que ya no firmaba como Ronald Reagan, sino como Ronnie o Dutch, el apodo. Entonces tenía ya las facultades muy mermadas. Cuando firmó el Tratado SALT, que fue un fracaso con Gorbachev, no era tanto el fracaso diplomático, sino que Gorbachev dijo, le he repetido la misma cosa 3 veces. Es curioso. Pero es curioso, has puesto ahí el foco en algo interesante. Hubo un premier británico, Harold Wilson, que en cuanto supo que estaba diagnosticado de Alzheimer y estaba en buenas condiciones, porque además tuvo un Alzheimer prolongado, pero digamos en un grado de deterioro más liviano, sí.
Sí, es decir, lo digo porque hay personas que en cosa de un año o dos, quien haya convivido con gente con Alzheimer lo sabe, pueden perder totalmente la memoria, y hay personas que pueden estar hasta 20 años. En el caso de Wilson estuvo 20 años, pero sorprendió su dimisión, ¿no?, como primer ministro, porque en su momento no se sabía. Él cuando dimite sí que se lo dice, ¿no?, a la reina Isabel. Pero este dato es muy importante. Efectivamente, Ronald Reagan ya rondaba los 70 años cuando fue elegido por primera vez. 69, sí. Claro, es decir, y es normal que no nos mojemos ahora, porque además no somos psiquiatras tampoco, ¿no? Sí, y que además el señor John McCain, cuando fue candidato, comenzando la setentena, presentó un informe de 1000 páginas para decir, estoy aquí, estoy bien, estoy sano, y estamos hablando de una década más. Con lo cual es complicado poder poner la mano en el fuego, más allá del hecho de que fuera electo, vuelvo a repetir, por las bases demócratas, lo cual va a ser difícil a la hora de quitarle o no quitarle. Pero ciertamente el tema de la salud, de la posibilidad de ser no solamente candidato, sino también tener el mandato, y sobre todo también con la derivada, que es el hecho de que Kamala Harris no ha salido tal y como se preveía, hasta el punto de que hay gente que empieza a decir, no, es que Kamala Harris no la eligió Joe, la eligió Bill, la mujer, Jill Biden, para que no hiciera sombra al marido o que fuera un escalón por debajo. Esto de elegir a los subordinados o los más brillantes, los brillantes que puedan incluso hacerte sombra, o elegir a Dan Quayle, que no sabe deletrear potato, y que evidentemente todo el mundo diga, vamos a cuidar mucho a Georgie, porque si estamos con este otro, a lo mejor entramos en guerra con Lesoto. De todas maneras, estuvo muy bien lo que comentaste, porque eso mismo lo hizo don Manuel en el año 2001, en las últimas elecciones, penúltimas, perdón, que aún se presentó en el 2005. Las últimas elecciones en las que obtiene mayoría absoluta, sí. de Galicia, él, el día que convoca elecciones, presenta un chequeo médico que le ha hecho un doctor, ¿no?, para certificar que estaba perfectamente de salud. Bueno, el resto se sabe. En su último mandato tuvo más de un desvanecimiento público con cámaras delante. Dormirse ante las cámaras. Sí. Pero lo de dormirse es lo de menos. El problema es que, por ejemplo, una vez en Fitur tuvo un vaído delante de todo el mundo que lo tuvo que agarrar Pérez Varela, que era el consejero en el momento, para que no se cayese. Sí, me acuerdo. En el 2004 no es que se durmiera mientras estaba leyendo el discurso del debate sobre el estado de autonomía, es que se desmayó, tuvo que atenderlo médicamente. Que me acuerdo que tuvieron que desabrocharle la corbata, sí. Efectivamente, se había presentado en 2001 con 78, casi 79 años. Mira, los que tiene Donald. Sí, y que estas cosas no prefiguran que inmediatamente vayan a desaparecer de este mundo. Le pasó a Winston Churchill, que en el segundo mandato, cuando está de 1951 al 55, el mandato iba a ser un poco más, pero no llegó porque le dio un derrame cerebral. Churchill aún vivió 10 años más. No es que dejen el mundo, sino que les falla la salud y ya no pueden tener el ritmo de trabajo que tenían hasta ese momento. O lo que decís también, por ejemplo, de Kamala Harris, dicen, es la mejor puesta. Yo creo que no, Primero y fundamental porque ha estado muy ausente, salvo en temas migratorios, y nunca la he visto en el tema tampoco mojarse. No ha sido un vicepresidente como pudo ser el propio Biden, como pudo ser Dick Cheney, o varios, incluso Bush, ¿no? Aquí en este caso se decía que Kamala Harris siga siendo vicepresidenta o candidata a renovar vicepresidencia, y se habla mucho porque estuvo ante un impeachment que decían que iba a perder y lo ganó Gavin Newsom, gobernador de California. Relativamente joven, 55 años, supo capear tanto el COVID como que fueron los incendios de California de 2021-2022, el techo también de crisis por culpa de la inflación, etcétera, sobre todo para productos agrícolas a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Y también se habla antes hablábamos del secretario de Vivienda,
este es Peter Buttigieg ahora mismo. Yo creo que Peter Buttigieg encima tiene las medallas de haber sido marine y todo esto. ¿Cuál es? No es un problema para mí, pero para la sociedad americana. Yo creo que la sociedad americana o estadounidense no aguantaría ahora un candidato abiertamente homosexual. Puedo decirte un detalle. Mira, Dime. el otro día, coincidió que hice una entrevista en el canal F98 a un activista del Partido Republicano de Florida, cubanoamericano. Bueno, el Partido Republicano en Miami-Dade presenta a un influencer que es abiertamente gay, que es Alexander Otaola. También es cierto que lo presenta para la alcaldía metropolitana de Miami-Dade, ¿no? Sí, es una variable quizás aún compleja en determinados sectores. También porque, repito, no es lo mismo, y ahí estamos de acuerdo, Miami, que Kentucky, que Dakota. Decir que son microcosmos, lo he dicho muy bien, porque siempre que se habla de Utah, del estado de Utah, dicen lo de un estado conservador, los mormones, y que, oiga, ¿saben ustedes que la alcaldesa que lleva casi 10 años en Salt Lake City es abiertamente lesbiana y no ha habido ningún problema? Son microcosmos y claro, ese puzzle, y más en esta situación actual, por mucho que digan que sí, las encuestas no son precisamente favorables a partir del desvanecimiento, del problema que tuvo de olvidarse en el debate con Trump, pero es que para mí, aquí sí que me mojo, hay partido todavía. Sí, o por ejemplo el hecho de que Idaho sea un estado republicano hace bastante tiempo, o el alcalde de Boise, en la capital, fuera Dave Vieter, que era del Partido Demócrata. Efectivamente. O por ejemplo, gobernadores como Mitt Romney, incluso en lo que era Massachusetts, que fue de los pocos gobernadores republicanos. Sabemos que es Mitt Romney, sabemos cómo es su ideología, pero fue de los pocos republicanos que votó las 2 veces a favor del impeachment contra Trump. Bueno, pero ¿sabéis cómo llaman despectivamente algunos republicanos a Romney, no? Pero desde hace tiempo. Rhino, que es un acrónimo para referirse a aquellos que dicen que son republicanos solo de nombre. In name only. Republican in name only. Sí. Efectivamente. Curiosamente es mormón, ¿no? Digo esto porque también en determinadas zonas de los Estados Unidos hay prejuicios hacia los mormones. Sí, y hacia los cuáqueros también, por ejemplo. El propio Nixon siempre se extrañaron que llegase, que hubo una especie de trilogía del poder, por así decirlo. Pero los cuáqueros, pues mira, hombre, a los mormones, podrán no gustarles algunas costumbres antiguas que hace mucho tiempo que desterraron, por cierto. Sí, la poligamia, etcétera, sí. Claro, pero a los cuáqueros les debemos la Cruz Roja, para empezar. Sí, pues justamente cuando estaba Nixon no solo era lo de eso, decían, no eran demócratas, era que enemigos dentro también del Partido Republicano cuando empezó la gran revolución neoconservadora, neoliberal, desde el año 64 con la derrota de Goldwater, ¿no? Que por cierto acabó bastante mal con Nixon, pero es que odiaban a Nixon por ser cuáquero, odiaban a Spiro Agnew por ser greco-ortodoxo y odiaban más aún a Henry Kissinger porque, por mucho que se diga que no, hay muchas bases en el Partido Republicano abiertamente antisemitas. Porque era judío, exactamente. Claro, yo comparto totalmente la apreciación de que hay partido. También considero que, salvo problemas biológicos graves que creo que ninguno de los tres podemos predecir, porque estaríamos siendo frívolos, podemos hablar en función de lo que vemos. Sí, ¿no? Y que efectivamente tú tenías por ahí unas encuestas en doble vertiente. Una referido a los swing states y referida a otra respecto de los posibles candidatos y las posibles fórmulas que pudiera haber. Correcto, las puedo comentar y están también a disposición de la gente si las quiere ver en projects538.com Pulse de ABC News. Yo recomiendo esta página porque te dan el dato en bruto, ¿de acuerdo? Te dicen dónde se ha hecho la encuesta, la muestra y la fecha, ¿no? Y es una recopilación de encuestas, pero muy interesante porque es que no es solo de las presidenciales, te las hacen de un escaño en el Senado, en la Cámara de Representantes, para gobernador, referéndums. Entonces,
a lo que vamos, con lo que tenemos delante y las últimas que han publicado, ¿no? De Emerson College. 7-8 de julio, 1370. Bien, pues por ejemplo nos ponen, lo que pasa es que aquí hay cosas extravagantes, ¿no? Como por ejemplo un remake Hillary Clinton-Trump, ¿de acuerdo? En el cual Trump ganaría por 7 puntos. Me ponen a Warren, Elizabeth Warren, supongo, con Trump. Trump ganaría por 10 puntos, pero por ejemplo ponen a Joe Biden, ¿no? Con Trump, y sí gana Trump, pero ojo, solo por 4 puntos. Ha bajado mucho, sí. Solo por 4 puntos de voto popular. Quiere decir, en voto popular, por supuesto que es una diferencia que se puede remontar. Si el problema no es ese, repito, es que el problema es que tú puedes ganar por 1 millón de votos más de diferencia en California o Nueva York, no te vale de nada. Hillary ganó a Donald Trump en 2016 por 3 millones de votos. Correcto. Pero perdió la presidencia. El voto popular lo ganó. Sí. Claro, pero las perdió ¿por qué? Porque no ganó en Pensilvania, no ganó en Michigan y no ganó en Wisconsin. Digo, 3 estados que sí perdió Trump en 2020, ¿no? Y que, repito, a ver, podemos hablar de Florida y Ohio como swing states, pero las encuestas están dando bastante consolidados esos estados, a favor de Trump ahora mismo. Hay partido, pero digamos que hay esta cuestión. Más encuestas que estoy viendo, pues por ejemplo, del 2 al 6 de julio, de Bendixen and Armandi International, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Bueno, Trump ganaría 42-43, solo por 1 punto de diferencia a Biden. En voto popular estamos hablando, ¿no? Tenemos otra del 5 al 7 de julio de Morning Consult. Biden 42%, Trump 44%. Es decir, repetimos, en voto popular no vemos una distancia insalvable, ¿no? La cuestión es, ¿qué va a pasar en Michigan? ¿Qué va a pasar en Pensilvania? ¿Qué va a pasar en Wisconsin? Por eso Biden hace el anuncio de que sigue en Wisconsin, porque ese estado se está jugando por un puñado de votos, igual que Michigan se va a jugar por un puñado de votos o Pensilvania se va a jugar por un puñado de votos. Y no, tampoco podemos hacer muchas cábalas cuando hay partido, y yo siempre digo que hasta el último momento, a menos que sea una cosa muy dura del hecho biológico, por así llamarlo, sobre Biden, recordemos aquella portada que manejaba Harry Truman en su reelección, en la que decía Dewey derrota a Truman. Y pues bueno, Truman sacó 303 congresistas o de votos populares frente a 189 de Dewey, ¿no? Entonces, hasta han cambiado mucho las dinámicas. Estoy hablando de algo que ocurrió evidentemente hace 76 años, pero que los cambios de última hora, todos dábamos por seguro que iba a ganar Hillary Clinton, y de repente nos levantamos con esa imagen de ¿qué ha ocurrido? Entonces ahora es muy complicado. Sí, las proyecciones demoscópicas son así, pero sí, lo hemos visto estos días atrás. Por ejemplo, las europeas, que hablaba con Juan Carlos, sí, nos hemos llevado un susto, quizá no tanto susto, pero un golpe de efecto con lo que ha sido la extrema derecha creciente, ¿no? Incipiente. Y por el contrario, yo estaba pensando ayer lo de, a la hora de comer, o anteayer, perdón, lo de, bueno, gana el antiguo Frente Nacional, pero no puede formar gobierno porque no llega la mayoría absoluta. Y de repente enciendo la televisión a las 8:30, 9 de la noche y veo que ha ganado la izquierda el nuevo Frente Popular. Otra cosa es cómo se formará gobierno. Entonces, son muchas diferencias, sobre todo en un año que vamos a, con perdón, a hastiarnos de ciclos electorales cuando creo que el 70% del globo está llamado a elecciones. O sea, el 70% de la población mundial. Y que ciertamente es interesante esa referencia a las elecciones francesas, porque si cambias mínimamente, y estoy hablando de solamente 40.000 votos, con 40.000 votos cambiados en ciertos elementos concretos bien distribuiditos,
la Asamblea Nacional habría sido completamente distinta. Por tanto, ciertamente estamos hablando de muy pocos votos muy decisivos para tener una foto u otra, porque se preveía después de la primera vuelta. Tenemos a Marine Le Pen con un primer ministro que va a ser un chavalín, como puerta de arranque para 2027. Ya Marine Le Pen va a ser presidenta de Francia. ¡Ay, Dios mío! Mon Dieu, sacreble. Bueno, pues la cosa ha dado la vuelta a la tortilla, ha cambiado la cosa en una semana y tenemos otra cosa distinta. Incluso están especulando de que François Hollande puede ser primer ministro, que en una coalición con los de Macron y los republicanos, dejando a un lado a los de Mélenchon y a otro lado a los de Le Pen en una coalición republicana. Bueno, pues son cosas que están ahí. Y como decía, Trump perdió el voto popular con Hillary Clinton, pero ganó. ¿Por qué? Pues por la segmentación del voto. El segmentar el tema de los intereses, en aquel caso Cambridge Analytica, con los intereses de gente que ha sido orillada del tema político, porque nunca han contado, no han visto el interés. Trump hizo una campaña bastante inteligente en aquel momento, yendo solamente a los estados necesarios y dentro de los estados necesarios a los puntos concretos en donde tenía que ser influyente. Y eso, a través de Cambridge Analytica, fue difundido en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, y eso luego se ha sabido. Y por eso el tema de la injerencia de ámbitos interiores, exteriores, internacionales, nacionales, hasta el punto de que yo confieso que en aquel momento, en 2016, en las primarias del Partido Republicano, otros luego lo dijeron más tarde, pero yo en las primarias del Partido Republicano ya dije que Donald Trump era un traidor a Estados Unidos de América. ¿Por qué? Pues porque dijo públicamente y en televisión: si ustedes pueden craquear, pueden entrar en los servidores del Partido Demócrata, apelando a Rusia, a los huertos de temas digitales que hay en San Petersburgo, entren y denme la información a mí. Es un republicano de toda la vida, no lo hubiera permitido. Es una reflexión que sí es interesante, porque efectivamente hay una disrupción sobre el discurso tradicional. También recordemos una cuestión, es que Donald Trump ha sido demócrata antes. Sí, e independiente. Sí, hay fotos, claro, hay fotos con Jeffrey Epstein y visitas están registradas a la isla, casi más que el príncipe Andrés. Sí. Y sí, Trump es un oportunista, pero tiene secuestrado realmente el Partido Republicano. A mí me recuerda mucho a aquel libro, era una distopía, no me acuerdo, su autor creo que murió hace poco, no me acuerdo del nombre, perdona que estoy un poco espeso, en el cual Charles Lindbergh, abiertamente aislacionista y xenófobo, La conjura contra América se llamaba. Philip Roth. Pero no me acuerdo. Philip Roth, que murió hace un par de años exactamente. Y abiertamente xenófobo, segregacionista, etcétera. Sí, hay una serie de 8 capítulos. Hicieron una adaptación. Y de hecho es eso. Es como, pues, hay momentos en los que el Partido Republicano pudo ser absorbido, fagocitado por estos elementos. Sí, en parte lo intentaron. Sí, lo intentaron con Sarah Palin. El tema del Tea Party. Pero no cuajó, no funcionó. No. Tuvieron que esperar a Trump y a todo lo que vino después. Pero no solo eso, también gobernadores que hay ahora que están congresistas republicanos que han secuestrado el partido, que están abiertos a la conspiración esta de Cannon. Sí, sí. Con aquello del Pizzagate y todo aquello. Exactamente. Sí. Y luego las conspiraciones a través de Alex Jones en lo que son esos canales de la alt-right, incluso Milo Yiannopoulos. Sí, que Alex Jones fue condenado porque negó el crimen en Sandy Hook. Sandy Hook, exactamente. Tenemos una especie como de partido republicano que está, vuelvo a repetirme, secuestrado. Incluso para que una persona muy conservadora, pero con principios, vamos a decir, morales lógicos, como es Liz Cheney, fuese defenestrada de secretaria general del Partido Republicano. Sí, bueno, creo que en los Estados Unidos el nombre técnico es presidente del Comité Nacional. Del Comité, exactamente, no secretaria. De todas maneras es el equivalente a un secretario general de un partido, pero con menos poder del que pueda tener un secretario general en España. Básicamente se dedican a recaudar fondos. Sí, sobre todo eso, intentar que lo que es el espíritu clásico de hacer una especie como de amalgama de sí,
tenemos la herencia de lo que es Abraham Lincoln, somos un partido urbano, pero también tenemos que tener bases rurales, como fue la época de Ronald Reagan, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, hay momentos en los que, cuando estuvieron los neocon, como lo que fue el secretario el asistente de seguridad nacional, que tampoco no me acuerdo del nombre, que tenía bigote y con gafas con Trump y que parecía un poco, le llamaba Trump la morsa, Bolton, incluso. John Bolton. Exactamente, James Bolton. Es que también fue embajador ante Naciones Unidas, también con gente que pasó del Partido Demócrata al Partido Republicano y se derechizó, tanto que se salía mapa, otra embajadora, Jean Kilpatrick, o la Tina Kilpatrick. Pues eso ha mutado el partido y por ejemplo, yo ahora mismo a Trump lo veo como un ejemplo de lo que fue otro político que casi, no, de hecho, fagocitó un partido como fue el demócrata con los Dixies, que era Storm Thurmond, por su abierta mentalidad segregacionista. Entonces, hay muchas vertientes también en los partidos. No creo que haya aquí una especie de, perdón por la expresión, de balcanización de partidos como pasó también en Grecia con el PASOK, ¿no? Debido a la crisis financiera, etcétera. Aquí tenemos dos partidos homogéneos, ambos de, digamos, una derecha, una más conservadora, como puede ser el Partido Republicano, o otra centro-derecha con rama de izquierda, desde luego, de los últimos años de aquí, sobre todo izquierda millennial urbana, como es el Partido Demócrata, pero que... Eso es woke. Exactamente. Si me hablas de Alexandria Ocasio-Cortez, eso es woke. Exactamente, o por ejemplo Ilhan Omar, también la congresista de origen somalí. Todo eso que ahora mismo parece el coco para el Partido Republicano, cuando el Partido Republicano fue de los primeros que introdujo a políticos negros en sus filas. Entonces, el Partido Republicano ahora mismo está secuestrado por Trump. Y a raíz de estas elecciones se tendrá que ver si cuando se dice muchas veces que tal o cual ideología, cuando falta el líder, desaparece, sí, puede decirse que el chavismo muere con Chávez, el castrismo murió con Fidel. Desgraciadamente, aunque falte físicamente Trump, el trumpismo vamos a tenerlo presente en muchos años. Y va a parar. Sí, que ciertamente es bien interesante el hecho de que el Partido Republicano, la plataforma republicana que eligió a Nixon, a Reagan, a Bush, ha quedado orillada por Trump y el movimiento trumpista ligado a QAnon, que son conspiraciones bastante duras, incluyendo lo que pasó con el tema del COVID y el doctor Fauci. Por tanto, ojo, cuidado lo que pueda pasar en el Partido Demócrata, también con respecto de que si piensan que Tío Joe es alguien que no puede ser candidato, que pueden hacerlo. Primero, ¿de qué manera hacerlo? Y segundo, el timing de cómo hacerlo y dónde hacerlo para hacer el cambio. Y parece que las próximas horas pueden ser decisivas, aunque claro, esto de cambio inminente, bueno, pues inminente puede ser horas, meses o semanas. Y también podemos hablar de si habría un giro, ¿no? A ver, evidentemente había un amigo mío que me decía, bueno, nos andamos hablando de Trump contra Hillary y eso si aplicásemos a España sería Jesús Gil contra Esperanza Aguirre. A mí me da la risa, pero luego lo pensé y dije, pues sí, lees el programa político de la candidatura demócrata, a pesar de tener a Tim Blaine de candidato a vicepresidente, Hillary Clinton, y se había derechizado mucho con respecto a la época de Obama. Lo que pasa es que para mí Jesús Gil, claro, es que era un tema muy castizo, ¿no? Sí. Pero sería un tipo a medio camino entre Berlusconi, Trump y Le Pen, padre. Sí, Jean-Marie Le Pen. O incluso con políticos de la época, como también el discurso de Trump a mí muchas veces me recordaba a Haider, ¿no? El fallecido George Haider. Sí, de Austria, digamos, islamófobo, pero a la par hablando con gente de Oriente Medio para asegurarse el petróleo. El discurso de Trump en su legislatura, en su administración, que era completamente islamófobo, no le impidió hacer negocios con Egipto o con Arabia Saudí, países nominalmente musulmanes y de credo islámico bastante conservador. Entonces Trump fue, para mí, lo primero fundamental, un payaso mediático, pero lo peligroso fue que claro, era una persona que no procedía, digamos, no voy a decir de una élite política, pero unos conocimientos mínimamente políticos. Y bueno, lo que fueron los 100 primeros días, casi podría llegarse al año,
de su mandato, de inicio de su mandato, vamos, claro está, fue casi como estar en el programa que él llevaba, que era el del candidato, ¿no? Se llamaba You're Fired. De Apprentice. De Aprendiz, perdón. El aprendiz. Y fue terrible. Yo recuerdo que, bueno, el primer cesado que ya metía miedo por sí había sido Michael Flynn, nominalmente demócrata, había estado como general dirigido por gabinetes demócratas, y de repente rompe. Se llegó a plantear que en vez de ser Mike Pence tenía que ser el candidato a vicepresidente para vigilar a Trump, y miren ustedes, pues duró en el cargo de secretario de seguridad o asesor de seguridad nacional, creo que fueron 18 o 20 días. Sí, que eligió, ¿puede volver a pasar eso? Sí, que eligió a Mike Pence, un gobernador de Indiana, alguien que era bastante conservador en las líneas tradicionales de ese nuevo partido, ligado a la situación del Tea Party, digamos, ese combo aparentemente que si homófobo, que si no sé qué, que es el otro, y estas cosas le llevaron a ser el candidato para tratar de ganarse la situación dentro del Comité Nacional Republicano. Incluso nombró en la Casa Blanca al presidente, que era negro, simplemente como curiosidad referido al hecho de que integren a gente negra también dentro de sus estructuras, y le nombró para la Casa Blanca para tratar de amalgamar, pero cuando pudo le largó y se lo quitó del medio, y ahora no parece que necesite ni siquiera contar con el Comité Nacional Republicano, ni poner a alguien, sobre todo porque Mike Pence se comportó dignamente del puesto de vicepresidente el 6 de enero de 2021. Ese sí, por mucho que dijese que era primero y fundamental cristiano, conservador y republicano por ese orden, él dijo: no estoy capacitado para negar los resultados del voto popular. Le hubiese costado la vida, ¿eh? Creo que hay transcripciones en las que se decía que la presa a batir no era tanto Nancy Pelosi, sino Mike Pence por traidor. Estamos hablando de una terminología que nos conlleva a la época más oscura de la Revolución Americana. Puede volver a pasar. Por cierto, ¿alguien sabe quién es el posible candidato a vicepresidente con Trump? No hablo de eso, y eso me preocupa, porque parece que quiere aglutinar de nuevo todo el poder sobre él. Probablemente tampoco querrá poner un tapado que le pueda hacer sombra o que lo pueda descabalgar, teniendo en cuenta que él, si fuera presidente, sería presidente de un solo mandato, lo cual también cambia mucho las perspectivas, ¿no? Porque, claro, porque esto obligaría, por eso probablemente él tiene que hacer cábalas o estará haciendo cábalas para poner a un vicepresidente de un perfil más bajo. Cosa que, por cierto, no le hace ningún favor, pero lo cierto es que ahora mismo las encuestas de momento le sonríen. Hay dos cuestiones importantes. Según estas encuestas, Trump superaría el 40% de voto hispano, que eso es considerable, teniendo en cuenta que en las pasadas fue el 35% y en 2016 fue el 28%. Pero en segundo lugar, y aunque sea cuantitativamente pequeño, hablan de que podría alcanzar el 20% de voto afroamericano. Y no es poco. No, lógicamente no es poco. Para el Partido Republicano, eso creo que no desde los años 60. Exactamente. Sí. Claro, es decir, poco, me refiero a que no es poco en el sentido de que es verdad que luego incluso había un comité, un caucus del Partido Republicano llamado Africans American for Trump, en el cual estaba Omar Rosa, que luego fue asesora de la Casa Blanca, pero también una persona que quiso ser candidato republicano, como era Herman Cain, que por cierto va a cumplirse ahora 4 años de una muerte estúpida. Se negó a llevar mascarilla, se contagió de COVID y murió en la campaña de reelección de Trump. Claro, pero Herman Cain no era aquel precandidato al que acabaron descabalgando incluso antes de los caucus de Iowa por cuestiones personales. Pues por lo visto, si algún lío de faldas o algo de esto. Era un magnate de restaurante de comida rápida. A ver, era un hombre hecho a sí mismo, desde luego. Empezó de lavaplatos y eso encima tenía que ver mucho con el sueño americano establecido allí, pues porque procedía
de una familia, no sé si era de Alabama, de Georgia, antiguos esclavos, lógicamente, pero que fue el primero de su familia en estudiar en la universidad y bueno, se labró una reputación. Pero claro, Kane creo que fue las elecciones primarias de 2012, ya había ahí un todoterreno como era, pues tanto teníamos me parece que era el Paul Ryan, que fue candidato a vicepresidente con Mitt Romney, y al propio Mitt Romney. Era muy difícil descabalgarles. Ya la primera de cambio, aparte de todo lo que comentas, muy cortamente, Xavier, él mismo dijo que no seguía. No quitó ello que luego, como en lo que fue aquella especie de su secretaría para grandes negocios, etcétera, que sacó Trump para bajar impuestos a todo tipo de businessmen con muchos ingresos, pues estaba metido Herman Cain. Por eso intentó hacer campaña a favor de él, la hizo, pero le costó la vida, literalmente. ¿Cuánto caucus de estos republicanos, tipo también Ben Carson, un amplio número de afroamericanos, puede decidir el voto? Si llega a 20% no será poco, ¿eh? Es que yo estoy pensando, por ejemplo, en las áreas metropolitanas de Detroit o de Filadelfia. A eso me refiero también, sobre todo Detroit con el inclusive con Detroit, pues porque siempre digo que la gente vea para cómo películas de ciencia ficción se transforman desgraciadamente en realidad, que vean Terminator y Robocop. Terminator por el tema de la inteligencia artificial, pero Robocop sobre todo por, ¿cómo va a quebrar una ciudad como Detroit? 25 años exactamente después de estrenar Robocop en 1987, en 2012 la ciudad se queda en quiebra y ahora mismo tiene un bajón demográfico de creo que llegó a un tope de 2,5 millones de habitantes y ahora dudo mucho que llegue a 800.000, con una criminalidad sobre todo entre bandas afroamericanas muy amplia. Sí. Esto es peor que lo de Mieres. Sí, no es novedad en Estados Unidos porque, aunque con otro cariz, San Luis, en Missouri, iba a ser una ciudad top, incluso a comienzos del siglo tuvo unos Juegos Olímpicos, y ahora a nadie se le ocurriría que San Luis pueda tener unos Juegos Olímpicos debido al declive demográfico y la pérdida de importancia que tuvo. Y Seattle también incluso Seattle. Se habla mucho de transición demográfica aquí en España, pero hay muchas ciudades de Estados Unidos, grandes ciudades, otras también industriales, que pues por una deslocalización, etcétera, se están convirtiendo tanto en guetos como pérdida de población. Sí, y yo pongo algo que igual... ¿Y si quiere poner a alguien de la familia? Me explico. ¿Y si quiere poner a alguien que vaya a ser candidato dentro de 4 años, que sea, por ejemplo, Ivanka Trump, Jared Kushner, para la vicepresidencia? Hombre, recordemos que las dinastías políticas en los Estados Unidos funcionan muy bien. Son un clásico. Claro, recuerdo a los Roosevelt, por ejemplo, a los Kennedy, a los Bush. Hombre, los Clinton también lo podemos considerar. Sí, se puede llamar también, sí. Desde luego. Es decir, curiosamente son una república desde su fundación, pero esto de las familias políticas funciona bastante bien. Es que estoy pensando incluso en Ron Paul, que tiene ahora mismo a su hijo. A Rand Paul, sí. Sí, algunas familias desaparecieron del radar público y que eran importantes en el siglo XIX y en el XX. Han ido cambiando, variando, pero sí. Pero incluso Mike Pence tiene a su propio hermano como congresista o senador. O sea, es que no es tan famoso, es su hermano mayor. Está a punto de retirarse también por problemas de salud. Tuvo un infarto el año pasado y ha quedado muy tocado. Pero sí, y eso son caladeros de votos. ¿Que Jared Kushner se quiere preparar? ¿O Ivanka Trump? Pues no sería algo, que pudiésemos pensar que nos pillase por sorpresa. No, en los Estados Unidos no. Es decir, esto no es Europa. Así como en Europa te puedes encontrar esto. Pero hombre, puedes hablarme de Grecia y los Karamanlis, ¿no? O los Papandreous. Si exactamente. Pero en Europa Occidental, al nivel de Estados Unidos, no es algo que se ve. Sí, y que, pensando en el ámbito demócrata, si pensamos que Joe Biden se retire y Kamala Harris fuera la heredera, en tanto en cuanto una cosa es que digan que no van a meter más dinero, pero el dinero ya está metido y ya hay una bolsa importante, y solamente alguien ligado a Joe Biden, si no es Joe Biden, alguien de la fórmula, y en este caso sería Kamala Harris la designada para poder abrir ese
fondo y poder sacar dinero para hacer la campaña, del que ya está, del que pueda venir, pues podrían poner al primero que pase delante de la Torre Trump y le escupa al edificio y el candidato nuestro, y a partir de entonces a ese sí le darían el dinero del fondo. Pero quizá podría ser una fórmula interesante, no sé si va a ser o no, con la gobernadora de Michigan, que tiene un cierto elemento centrado económicamente, y que puede ser una figura interesante para hacer algo que ya hizo Joe Biden cuando fue candidato en 2020, y es cuando los republicanos dicen comunistas, todos estos demócratas son comunistas y nos van a llevar a Cuba, a la Unión Soviética, todo esto. Biden un comunista, ¿desde cuándo? La gobernadora de Michigan sería ese perfil de una persona que ha equilibrado el presupuesto, que no gasta más de lo que ingresa, con lo cual es un perfil y que casi es secuestrada y ejecutada al más puro estilo del Estado Islámico, lo que quisieron hacer unas milicias en 2020. Sí, y que podría ser una candidata a vicepresidenta que pudiera dar empaque a esta fórmula. A mí lo que me preocupa también de todo esto es que sí, tenemos ahora estas encuestas, pero también hemos de pensar en que hay aproximadamente entre 60 y 80 millones de indecisos. Y si esos indecisos dicen que mañana votan a mi abuela, con perdón, aunque esté ya en otro mundo, si mi abuela sacase el suficiente número de votos, esa persona sería la presidenta de Estados Unidos. Entonces, el voto indeciso cuenta también mucho, y por eso digo lo de que hay partido. Sí, sobre todo porque Trump puede ser condenado y ser presidente desde la cárcel. También. Son muchas disyuntivas las que aparecen ahora mismo. O incluso que, pongamos que Biden sale reelecto y un mes después muere, que creo que pasó con Martin Van Buren, de un brote de neumonía. Y en parte sucedió con el candidato electo de Brasil en 1985, que antes de entrar en funciones murió, y hicieron la sucesión constitucional, que en Estados Unidos sería la enmienda 25. Exactamente, y por ejemplo, incluso hablando también para Cámara Baja, como es el Congreso, 2 días antes de las elecciones de 2018, un empresario de prostíbulos en Nevada, Denny Hoff, muere de un infarto fulminante y su escaño es ganado igualmente por él cuando está muerto. Obviamente luego le ocupó su escaño otra persona designada por el Partido Republicano en el Congreso de Nevada. Esto ya era a nivel regional, no era ni siquiera al Congreso estadounidense. Pero pueden pasar, son muchísimas cosas. No podemos agarrarlo todo esto como un todo, porque ni mucho menos acaba el partido. Y es que aquí no hay ni blanco ni negro, hay por lo menos 100 escalas de grises. Pues yo creo que nos podemos quedar con esta conclusión de que Joe Biden lo tiene complicado pero no imposible, que hay partido, que hay muchas derivadas que se pueden dar. Creo que además este directo ha sido útil y es estos directos que la gente puede ver después porque se habla, digamos, de una forma bastante detallada. Y bueno, yo por mi parte lo que quiero es daros las gracias a ambos, tanto a Juan Carlos como a Mariano, pues por este rato de charla que creo ha sido muy productiva, como mínimo para mí lo ha sido. Para mí ha sido un honor, encantado de conocerte, Xavier. Muchas gracias por la invitación, también que Juan Carlos me lo había comentado. Y ojalá esto pueda arrojar un poco de luz y lo que he dicho hace escasamente unos segundos. Ni todo es blanco ni es negro, sino que hay una escala de grises muy difuminada y cada vez más porosa, por así decirlo. Pues nos quedamos con eso. Nada, y a los que veáis esto, perdón, Juan Carlos. No, ciertamente un placer y seguro que habrá más ocasiones de estar en este tema, con tema Estados Unidos y en otros que pueda haber. Pues esperemos que sí. Y nada, a los que habéis visto o estáis viendo o vais a ver este directo, si os gusta, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.